Gloria a Dios, Dios les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en todos vosotros y que esa gracia se expanda y corra como corren las aguas de la mar y que sean bendecidos en este momento. Y tenemos un tiempo ahora para hablar la palabra, para aprender de la gloriosa palabra del Señor. La palabra de Dios es el alimento del alma, es la herramienta para el que trabaja la obra y también el armamento para el que quiere triunfar espiritualmente en esta tierra. Bueno, bienvenido pues a una nueva edición de su programa Restaurando el Altar de Dios, presentado por el Ministerio Cetro de Dios Internacional. Bendecimos las autoridades militares, policiales, todos los trabajadores del sector salud, educativo, comercial, agrícola, todos, y que Dios bendiga esta tierra y Dios bendiga la República Dominicana. Quiero leer, tengo un tema hoy, quiero compartirlo con ustedes, será de gran bendición. El Salmo 96, versículo 10 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leo: decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Que Dios añada bendición, salud, honra, gloria, poder, paz, prosperidad, alegría, fe a su palabra. Yo quiero hablar un tema que he intitulado hoy: los juicios soberanos de Dios, o la soberanía y los juicios de Dios. Abraham el patriarca dijo en Génesis 18:25 que Jehová es el juez de toda la tierra. Es decir, que el juzgar es un atributo propio de la personalidad de Dios, de la persona de Dios, porque Él es el juez del universo y como juez, pues, Él ejerce su derecho con soberanía, es decir, que sus juicios no pueden ser revocados, no sufren apelaciones, no pueden ser apelados ni estorbados, porque sus juicios Él los ejecuta basado en el principio de la justicia y conforme a la verdad. La verdad es Cristo. Mahoma dijo: ¿qué es la verdad? Buda dijo: no sé qué es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad, tajante, eterna y inamovible. Y precisamente Cristo como verdad y como Dios que nos reveló al Padre ha sido la persona más atacada por el mundo, por el sistema, por la ciencia. Cada día tratan de descubrir que Dios no existe y que somos producto de alguna casualidad o del producto de algún sistema evolutivo. Incluso Friedrich Nietzsche, ese hombre que tanto rezan los comunistas y los ateos, dijo: Dios está muerto, viva el hombre que lo mató. ¿Y sabe cómo murió Friedrich Nietzsche, ese filósofo y científico y físico alemán? Murió en un manicomio, loco y comiéndose su propio excremento. Ese es el fin de todos los burladores. Ahora, yo estoy hablando de la soberanía de Dios, pero yo quiero ir por punto para que podamos, de una manera pedagógica, entender esto. ¿Qué es la soberanía? Es la dignidad o autoridad suprema. Bendito sea el Señor. La soberanía de Dios representa la capacidad que Dios tiene para poner en práctica su santa y su divina voluntad o su supremacía. El Altísimo,
el Señor del cielo y de la tierra, el Dios del universo, tiene poder ilimitado para hacer lo que Él haya resuelto en su corazón. Al ser Dios absolutamente independiente, soberano, Dios hace lo que a Él le place. Por eso, Primera de Crónica, dice la Biblia, que esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Nadie puede disuadir a Dios. Nadie puede obstaculizarlo, nadie puede coaccionarlos a Dios. En Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, me gustaría que usted tuviera la Biblia y tomando nota, porque la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. En Isaías 46, 9 y 10 dice: Dios declara, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vea esto. Entonces ya podemos entender qué es la soberanía, que es la acción de un soberano. Pero entonces, ¿qué es un soberano? La soberanía la ejerce o la administra un soberano. ¿Qué es un soberano? Es alguien que posee o ejerce la autoridad suprema o independiente. Dios no depende de nadie. Eso cuando Él le dijo a Moisés, yo soy el que soy te envía. Esa expresión yo soy en el original significa yo quiero darme a conocer. En otras palabras, eso de yo soy quiere decir que Él no depende de nadie. Él no necesita a nadie para subsistir. Él es la existencia. Todo está sujeto a Él. Entonces, si vamos a hablar de la soberanía de Dios, y de su juicio, entonces, ¿cómo será ese juicio? ¿Y contra quién o contra quiénes será el juicio de Dios? Déjeme decirle, querido amigo, querido hermano, colega de ministerio, el juicio de Dios será primero contra los impíos de la tierra, los pecadores, y ese juicio será universal. Abdías, versículos 15 y 16 dice así: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Oiga bien, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si hubieran sido. Vamos a detenernos un poco y con mucho cuidado en estos versículos 15 y 16 del profeta Abdías, uno de los profetas menores de la Biblia. Menores no es porque es menor, que tiene menos importancia que los profetas mayores. Se conocen profetas mayores porque escribieron más, y profetas menores por los que escribieron menos. Eso es todo. Ahora, en este texto que acabamos de leer, Abdías 15 y 16, vamos a encontrar otra profecía condenatoria para Edom. Edom era el pueblo descendiente de Esaú. Esaú, cuando vendió la primogenitura por un plato de unas habichuelas rojas, entonces desde ese día le cambiaron el nombre Edom, que significa rojo, rojizo, y eso es alusivo a la sopa roja por la que él vendió su primogenitura y su honor. O sea, él la vendió porque la despreció. Así como los edomitas habían maltratado al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, el Señor, que es soberano y controlador de todo el universo, y por lo tanto de todas las naciones que hay sobre la tierra, Él iba a retribuir las malas acciones de este pueblo cananeo edomita. Ahora, esta retribución, o sea, este pago,
esta recompensa, esta retribución de nuestros actos pecaminosos, nos deberían recordar dos textos importantes de la Biblia. El primero está en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios 26, versículos 26 y 27, que dice: aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. No hay nada oculto. Dios va a sacar tilimbiches escondidos. Versículo 27 dice: el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Y esto nos muestra que nuestras malas acciones, nuestros pecados, tienen consecuencias en contra de nosotros mismos, y se traspasa a la familia nuestra, a nuestro pueblo y a nuestro país. O sea, tiene un efecto boomerang. Y el segundo texto está en el Nuevo Testamento, escrito en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ok. Ahora, ¿qué entendemos nosotros de estos dos versículos? Primero, que nuestro Dios es un Dios creador, soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él no dejará pasar impune ninguna de nuestras malas acciones, ninguna de nuestras actitudes carnales que revelan todo lo que hay de malo en nuestro interior por esa naturaleza caída heredada del pecado del Edén. Dios, quien es soberano, juzgará a todos los impíos, dice la Biblia, de acuerdo con el justo juicio de Él. Este juicio será universal y ningún reino, ningún pueblo, ninguna nación, ningún gobierno, ninguna familia, ningún individuo escapará de estos juicios ni será libre de este encuentro con el Dios del cielo, el juez soberano y eterno. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Desde el Antiguo Testamento leemos acerca del reino de Dios y sobre las posibilidades de pertenecer a ese reino que predicó Jesucristo, pero es necesario que nos sometamos a Él y a sus leyes para decir que somos del reino. Hay gente que predica mucho reino, pero para hablar del reino hay que sujetarse a las leyes del reino, porque el reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios es un gobierno. Entonces hay que sujetarse al gobierno, al reino de Dios, a sus leyes. Esas leyes, ese gobierno revelan el carácter santo, eterno, soberano y justo de nuestro Dios. El gobierno, el dominio soberano de Dios es universal. Dice que la gloria de Dios cubre toda la tierra, que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ese gobierno de Dios sobre la tierra es intransferible a nadie, es inmutable, o sea, es inalterable. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, la divina y poderosa soberanía de Dios tiene tres fundamentos. Oiga bien, el primero es que la soberanía de Dios es universal. Ella se extiende sobre toda su creación, sea animada o inanimada, visible o invisible. En el reino de los seres vivos se establece ese gobierno y esa soberanía de Dios. Dios ejerce dominio sobre los ángeles, sobre la humanidad, sobre los animales, sobre el reino animal, sobre el reino vegetal, sobre el reino mineral. En Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31, y en Lucas 21, 18 dice que ni un pajarito, óigame bien, cae a tierra sin la voluntad del Padre. Asimismo, ya anteriormente
El salmista había proclamado en el Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El segundo aspecto de la el segundo aspecto o el segundo fundamento de la soberanía del Señor es que la soberanía de Dios es absoluta. O sea que la autoridad de Dios es perfecta en su administración. Ella es ejercida a través de la infinita sabiduría de Dios y es potente en la extensión de su poder, de su gloria y de su dominio. No hay ni habrá quien ponga límites a la autoridad de Dios ni al poder de un Dios que es soberano. En el desarrollo de sus propósitos y planes eternos, el Señor actúa según su voluntad en los habitantes del cielo y en los habitantes de la tierra. Por eso Jesús dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nada en toda la creación es capaz de resistir la voluntad de Dios o de frustrar por lo menos su propósito, ya sea por medio de hombres, superhombres, superhéroes, superpotencia, ángeles caídos, espíritus malignos, demonios o cualquier otra cosa. Isaías, el profeta, él escribió o él declaró esa gran verdad cuando, inspirado por el mismísimo Espíritu de Dios, escribió en Isaías 14, 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Es decir, que la soberanía de Dios es absoluta. Nadie puede cambiar los designios de Dios. Bendito sea el Señor. Y el tercer fundamento es que la soberanía de Dios es inmutable, o sea, es eterna, no cambia, no pasa, no pierde vigencia. Se mantiene inalterable en el tiempo y bajo cualquier circunstancia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El gobierno y dominio soberano de Dios no pueden ser ignorados ni por hombres, ni por espíritu, ni por nadie. No pueden ser rechazados y no pueden ser frustrados o impedidos por la humanidad o cualquier otra cosa en la creación. La voluntad de Dios está cifrada en la instauración de la iglesia y es tanta la soberanía inmutable de Dios que dijo Jesús, ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia, porque mi iglesia es la expresión de mi voluntad. Bendito sea Dios. Entonces el poder y el dominio de Dios sujeta a todas las criaturas tan completamente como las leyes físicas sujetan al universo material. Es decir, que no va a cambiar. Dios no cambia, esas leyes están allí. Usted puede cambiar cualquier cosa, pero las leyes no, son fundamentales. Si alguien ha estudiado materia de ingeniería, puede entender lo que yo voy a hablar. La segunda ley de la termodinámica establece en palabras sencillas, aunque yo no voy a hablar de eso, voy a hablar de la palabra, que todas las cosas tienden a degenerarse, pero Él permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que Dios ha decretado o ha preordenado en su presciencia, acontece inevitablemente. Mire, lo que Dios suelta por la boca tiene un problema, porque tiene que cumplirse, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así dice la Escritura en el Salmo 33, versículos 10 y 11. Escriba estos textos. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, el dominio universal de Dios en los cielos y en la tierra es eterno y es universal. Y se basa en su papel como creador y como sustentador de todas las cosas que de Él salieron.
Y porque Él es santo y justo, podemos confiar en que Dios nunca hará injusticia y en Él no hay acepción de personas. Pedro entendió esto cuando predicó por primera vez a los gentiles, allá en Hechos capítulo 10, versículo 34, cuando le habló a Cornelio, el centurión romano. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, es la misma verdad. Esa misma verdad que habló Pedro es reafirmada en toda la Escritura cuando nos muestra la necesidad de que todos se inclinen ante la soberanía y la majestad de Dios. Dios es el juez justo. Corresponde al hombre conformarse a la voluntad y a la soberanía del Señor. ¿Por qué? Porque todos serán juzgados. Hebreos 9:27 dice: está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces, por desgracia, y es lo que a mí me preocupa, al igual que Israel fracasó en ser la nación santa que Dios deseaba para que fueran los dispensadores de la palabra de Dios en los pueblos de sus alrededores, ellos fracasaron por su deslealtad a Dios, por la apostasía. También fracasaron otras naciones en gobernar con justicia y equidad. La Biblia dice: como la golondrina en su vuelo y como la gaviota en su vagar, así también la maldición no vendrá sin causa. Entonces, frente a esta evidencia, a todo color vemos que hay la promesa de que algún día Dios juzgará todas las cosas. Pablo dice: conforme a mi evangelio. Ahora, aunque hemos dado esta referencia tan clara de la palabra, tenemos que reconocer que uno de los problemas del hombre es negarse a aceptar la soberanía de Dios. Y no solamente aceptarla, es aceptarla en su vida. Cuando un hombre está sujeto a la soberanía de Dios, todas las cosas están en orden. Esto sucede porque el hombre no entiende el derecho absoluto. Dios es la fuente del derecho. Tenemos que entender que nada acontece en la tierra sin la autorización de Dios, o por lo menos sin la aprobación de Dios. Satanás hirió a Job porque Dios se lo permitió y lo autorizó, pero con condiciones: no toque su alma. Y había un propósito. Ahora, tenemos que entender que nada sucede por suceder, nada es fortuito. Entonces yo hago esta precisión porque Él permite que ciertas cosas sucedan aún cuando están en contra de su voluntad. Dios muchas veces permite que nosotros pasemos por un desierto. Él no quiere, pero el desierto es necesario para nosotros, para madurar. El desierto no es para que tú te mueras, es para que crezcas, para que vueles, para que desarrolles alas como el águila y no para que te arrastre. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, hay cosas que Dios permite que están en contra de su voluntad. Pero eso no quiere decir que las apruebe. Solo que de las cosas malas, Dios siempre saca todo lo bueno. Pablo lo dijo, Romanos 10:28, todas las cosas nos ayudan a bien. En el mundo dicen: no hay mal que por bien no venga. Entonces, de alguna manera el hombre tiene elecciones que debe hacer. Son decisiones. Incluso que Dios permite el ejercicio de esa libertad no significa que Él aprueba las escogencias del hombre que sean contrarias a su santa voluntad. Por ejemplo, Balaam, Dios le dijo: no vaya. Y después al otro día le dijo: Señor, pero ¿será que voy? Vaya pues. Pero ese vaya no quiere decir que Dios estaba de acuerdo. Como queriendo decir: tú quieres ir,
Vaya pues, y usted verá lo que le va a suceder. Mientras tanto, la soberanía de Dios no se ve disminuida por el ejercicio de la voluntad del hombre, y por eso todos seremos juzgados. Dios le puso al hombre la capacidad de decidir, el libre albedrío. Ahora, Dios hizo, fíjese lo que Dios hizo. Dios hizo un Mesías rey en la tierra, porque ya el Señor es eterno, el verbo estaba ahí en la eternidad. Pero Dios hizo y prometió un Mesías rey. Eso está en el Salmo 2:6, dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora, como Cristo fue el gobernador elegido por Dios, según Abdías 1:21, que dice así: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Miqueas 5:2 dice: de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Está hablando de Jesús. Y debido a que el Mesías será el rey, él gobernará por el Padre en la tierra. Jesús mismo dijo en Mateo 28:18: toda potestad me fue entregado por el Padre, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Toda la potestad está en manos del Señor. El Señor entregó todo juicio en manos del Hijo. Ahora, ¿qué es potestad? Potestad es el dominio, es el poder o la facultad que se tiene sobre una persona o cosa. Muchos son los que se burlan de la palabra de Dios, la ridiculizan y desprecian la autoridad de Dios en su palabra, pero algún día, óigame bien los burladores, algún día tendrán un encuentro cara a cara con el juez del universo. Entonces, pasemos entonces al inevitable encuentro con el juez del universo. Óigame bien, se lo voy a dibujar así como si le estuviera haciendo una narración. O sea, vamos a decirlo de una manera expositiva. Veamos, ubíquese bien. El juez estará sentado en su trono para juzgar a todos los hombres. Millones y millones de personas estarán delante de él, esperando la sentencia. No podrán apelar porque ya saben que son culpables. A la orden del juez del universo, toda la multitud comenzará a moverse. No se preocupe, la eternidad está allí, que es hora de almuerzo. No. Estás en la eternidad. Tienes todo el tiempo y te van a juzgar. Y a mí, si no me arrepiento, Dios borra mis pecados y nueva criatura es. Cosa por cosa, palabra por palabra, hasta inclusive los pensamientos que has tenido, dice la palabra que ha dicho, mala, están grabadas en el cielo. Dice que los hombres darán cuenta a Dios por toda palabra ociosa que digan. Los aviones pueden caer en el océano, pueden explotarse, pero ¿saben qué sucedió? Porque los aviones tienen un equipo que se llama la caja negra. En la caja negra está toda la información de la vida de ese avión mientras estuvo de vuelo. Tú tienes una caja negra y es tu alma, y ahí en esa alma ahí Dios también tiene una caja negra tuya en el cielo. Están tus pensamientos, tus acciones, tus malas palabras, tus vicios, tus mentiras, tus odios, tus rencores, todas las cosas malas que pensaste. Dios te la tiene grabada allí en el cielo. Entonces toda la multitud va a comenzar a moverse a la orden de Dios, y el movimiento de los ángeles serán los ayudantes en ese juicio. Serán separados de acuerdo a su carácter y colocados a la derecha o a la izquierda, de acuerdo a su condición. Esto lo advirtió Jesús mismo en Mateo 25, 32 y 33, que dice, donde dice: y serán reunidas, delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Si tú estás caminando sin Dios, tú estás del lado de los cabritos. Si tú estás rechazando este mensaje que te está predicando el Señor, el Espíritu Santo, la palabra, un predicador, un pastor que te habla de Dios, tú estás
escogiendo estar en el lado de los cabritos. Y si tú eres cristiano, pero estás en el corral de las ovejas de Dios, pero estás viviendo una vida de pecado, tú eres un cabrito con apariencia de oveja. Millones de personas, óigame bien, que un día en la tierra vivieron ante Dios y vivieron entre el rebaño del Señor, pero que por no guardar la palabra o que vivieron una vida tibia, una vida insípida, hipócrita delante de Dios, ahora se encuentran aislados de aquellos benditos que están a la derecha de Dios y son situados entre los malvados y también aquellos que nunca creyeron en Dios ni amaron a su Hijo Jesús, que se burlaron de su palabra. Ese día serán puestos a la izquierda, que es el lugar de los que están preparados, listos para ser echados en el lago que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos, que es la muerte segunda. Estoy hablando claro, esto lo entiende cualquiera. Por otro lado, millones de almas que en esta vida no fueron apreciados ni fueron valorados como portadores del mensaje verdadero del Evangelio de Cristo, así como los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 36 hasta el 38, que dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Estos fieles se encontrarán a la derecha del juez justo, que contempla su vida y los recibe con un amor y una ternura indescriptible, porque son a los que Él les va a decir: mi buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo grande de tu Señor. Ahora, comienza el juicio. No se asuste, yo estoy temblando. Comienza el juicio. El juicio se inicia. Entró la sección. El martillazo en la mesa de la justicia. Todas las obras de todos los hombres serán juzgadas. Así lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 16. En aquel día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La palabra será revelada. Hebreos 4:12, Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué cosas serán reveladas en ese día del juicio? Serán juzgadas las obras, las creencias, la fe. Serán evaluadas todas las acciones de los hombres que hicieron para Dios o lo que hicieron en su vida natural. Todas esas cosas serán evaluadas por Dios, el Rey justo, el juez de toda la tierra, por el Señor Jesucristo. Óigame, esto está contemplado en Eclesiastés 12:14, que dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Prepárese, prepárese. Los salvos, los que han sido justificados a través de la fe en Jesucristo, según Romanos 5:1, esos que fueron regenerados por la obra del Espíritu Santo y porque se sometieron al señorío del Espíritu Santo, que son redimidos, comprados a precio de sangre, oirán de Jesús las palabras más hermosas de toda su vida. Mateo 25:34. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero por desgracia, los perdidos, los que no fueron justificados, los que se mantuvieron rebeldes contra el Hijo de Dios y contra el Padre, van a escuchar
la voz del supremo juez del universo, esas palabras que serán llevadas por toda la eternidad. Mateo 25:41, que dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue hecho para ti, no fue hecho para el hombre, fue hecho para el diablo. Pero los que siguen al diablo en el consejo del pecado se van con él. Todos daremos cuenta a Dios, el juez supremo, individuos, familias, pueblos, naciones, gobiernos, presidentes, reyes, gobernadores, alcaldes, senadores, todos estarán en ese tribunal. Edom y muchas otras naciones serán juzgadas. Esos enemigos de Israel. Entonces esos versículos nos advierten que todos los soberbios que actúan impíamente enfrentarán el juicio universal de Dios. Isaías 13:11 dice: y castigaré al mundo por su maldad y al impío por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. En este texto encontramos 3 declaraciones sobre el juicio universal y divino. Primero, que el juicio divino universal llegará a todas las naciones. Versículo 15 dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Día 15. El día del Señor sobre Edom y otras naciones se presenta claramente en estos versículos. En la primera parte de este versículo, el día del Señor que está por venir es un tiempo de juicio terrible y espantoso. Se está aproximando ese día. Está cerca, cada vez más cerca, y se aplica a Edom y a todas las naciones, incluyendo aquellos que fueron llamados para levantarse contra Edom y no lo hicieron. Aquellos que fueron llamados para detener la injusticia y no lo hicieron. Ese está el versículo 1 de Abdías. Abdías, siguiendo la tradición de Isaías capítulo 34, indica el día del Señor a Edom y a las demás naciones, estableciendo de esta manera la soberanía y el poder del Señor sobre todos. Segundo, ya voy terminando, el juicio, oiga bien, el juicio divino universal es la recompensa por el daño causado en la tierra. Versículo 15. En la segunda parte del versículo 15, Abdías toma un principio del antiguo Israel y el sistema de justicia judío. Éxodo capítulo 21, versículo 24 dice: cualquiera que haga sufrir a otro, el mismo sufrimiento se le causará. O en otras palabras, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, lo que se conoce como la ley del talión. Y el único que tiene derecho a ejercerlo es Dios. Usted no puede pagar mal por mal, sino bien por el mal. Usted tiene que bendecir al que lo maldice, orar por el que lo odia. Eso le da una pata por la boca al diablo. Ahora, en este pasaje se apoya el profeta Abdías, además de en otros textos, como Levítico 24, 16 al 22 y Deuteronomio 19, 21. Y ahora aplicamos a Edom y a las demás naciones ese contexto, ese texto y contexto a esta expresión sobre Edom y las naciones. Esta enseñanza sirve como la base para fundamentar el juicio de Dios contra Edom. Edom era el hermano apóstata que persiguió a su hermano Jacob.
y lo persiguió, lo quería matar, lo odió. Fue amargura para su papá y su mamá, se casó con una cananea. Entonces, Edom representa todas esas naciones impías que no consideran a Dios, que les va a juzgar algún día, que representa también a todas las naciones que están envueltos en un programa y se han embarcado en un propósito antisemita, o sea que odian a Israel, maldicen a Israel. Y por eso darán cuenta a Dios. Lea Abdías y verá 15 y 16, como lo dice. Entonces, así como Edom participó en una manera activa cuando las naciones de Judá e Israel estaban siendo devastadas, estaban siendo destruidas, sitiadas, humilladas, arrastradas, así también Edom será devastado en el futuro. En cierto modo, esta segunda parte del versículo 15 de Abdías es un complemento, es una conclusión de lo que hemos visto hasta ahora, es decir, todo el contenido del versículo 1 hasta el versículo 14. Esto es la condensación de esto que le estoy hablando. Y para terminar, tercero, el juicio universal divino reducirá a nada a los poderosos. Mire cómo dice, de la manera que vosotros bebiste de mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, o sea, comerán y serán como si no hubieran sido. Esa fue la razón que Dios le dio a Satanás por no respetar su autoridad y su soberanía. Le dijo, para siempre dejará de ser. Así mismo será con esto, como si no hubiera sido. Entonces el versículo 16, que trata sobre el juicio de Dios sobre todas las naciones, se divide en dos partes. Comer y beber. Comer y engullir. Era parte importante, comer y beber era digamos, la parte importante de la ceremonia cuando se establecían los pactos, los acuerdos, las alianzas. Y la frase del profeta que dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, se refiere a esta etapa del establecimiento de pactos realizados entre naciones antiguas. Abdías probablemente se refiere a la traición de Edom contra Israel y Judá, después de haber hecho un pacto con Israel en el monte de Sión, sellándolo con la bebida y la comida durante los siglos 10 y 9 antes de Cristo. Eso está en 2 de Samuel 8, 13 y 14, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 14 al 22, y Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 9 al 27. Y Judá, en el siglo 6 antes de Cristo, según Jeremías 27, versículos 2 y 3. Ellos hicieron un pacto con Israel y con Judá. Acuérdense, no es que son dos pueblos, es un solo, pero se dividieron 10 tribus por un lado y las 2 tribus, Judá y la media tribu de Benjamín. Entonces, el reino del norte y el reino del sur. La capital de uno era Jerusalén y la de los 10 reinos de Judá era Samaria. Esto es información, lo que estudian teología. Entonces, además de esta referencia directa a la traición de Edom, el profeta Abdías, él extiende su proclama contra otras naciones que también estaban aliados a Israel y Judá durante su tiempo de angustia, pero lo abandonaron. Y eso es tremendo. Abandonar es un símbolo es una señal de cobardía y de traición, de ingratitud. A Jesús lo abandonaron sus discípulos. Quizás a ti te han abandonado mucha gente, pero Dios no te abandona, Dios es fiel.
Ahora, siguiendo la metáfora frecuente de los otros profetas, que esa metáfora, beben la ira de Jehová, o sea, la copa de la ira. Isaías 51, 17 al 23 y Jeremías 25, 15 al 16. También habla en Lamentaciones de Jeremías capítulo 4, versículo 21 y Habacuc 2, 16. Por eso le digo, tome nota porque estamos en la televisión. Si yo leo todo esto, se me va la hora y aquí hay que aprovechar el tiempo. Abdías se refiere probablemente a la destrucción de Jerusalén como parte del juicio de Dios sobre su pueblo a causa de sus pecados. Recuerde que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo por las hordas romanas a cargo del general Tito. Gloria a Dios para siempre. Entonces tenemos que entender claramente el hecho de que Israel y Judá hayan bebido la copa de la ira de Jehová y hayan sido disciplinados con la justa justicia divina. No impedirá, óigame bien, a Dios dar a beber de la misma copa de su ira, de su disciplina, de su castigo y destrucción a Edom y a las demás naciones que también eran pecadoras y específicamente habían traicionado a Israel y a Judá cuando éstas estaban siendo disciplinadas por el Señor. Cuando usted ve a alguien disciplina, no se burle, no se goce, porque la Biblia lo dice, no sea que Jehová se desagrade y quite de sobre él su vara. Nadie que anduvo contrariamente, nadie que fue opositor y enemigo abierto a los principios éticos y espirituales del Señor está o estará exento de enfrentarse al juez de toda la tierra. Y la segunda parte del versículo 16 muestra que esta sentencia incluye todas las naciones. Dice Zacarías 14 que aquel día Jehová juzgará a las naciones. Zacarías 14. Es cuando la segunda venida del Señor, cuando venga a manifestarse visiblemente, a acabar con la gran tribulación, a destruir esos ejércitos, 200 millones del anticristo, tomará al anticristo y al falso profeta y los echará al lago de fuego vivo. Cogerá al diablo y lo meterá 1000 años preso, mientras él establece su reino de 1000 años de justicia y de gloria sobre la tierra. Por lo tanto, el versículo 16 muestra claramente que el juicio divino sobre los edomitas es uno de los aspectos del día del Señor, del día de la ira de Jehová que había llegado a su pueblo y que llegaría a todas las naciones de la tierra, convirtiéndose así estas palabras en palabras proféticas del juicio universal. Quizás nadie o pocos han leído el libro de Abdías y supieran el mensaje tan terrible que hay aquí. Yo estoy hablando de esto. Y estoy volando porque si me detengo hay tanto que hablar. Pero para eso hay que prepararse, para enseñar hay que haber sido enseñado primero. Hay que dedicarse, disciplina, estudiar de la palabra, estudia la palabra con humildad, sencillez de corazón, no para saber más que nadie, no para atropellar a nadie, no para padrotear a nadie, sino para edificar a la gente. Para concluir, ¿qué lecciones nos ofrece a nosotros hoy, 2019, mes de mayo, acá en República Dominicana y en las naciones donde me oyen y me ven? ¿Qué lecciones nos da este castigo de Edom? Dos cosas quiero decirte. Vamos a decirte más bien 4 cosas. Que nadie que pretenda perjudicar al pueblo de Dios quedará impune por el Señor. 2, que los que están del lado de Dios están protegidos y esperan mejores días. 3, que Dios tiene en sus manos el curso de la historia y ejerce esa historia de acuerdo a su soberanía
y su autoridad. 4. Que la historia de la salvación se mueve objetivamente hacia el final que Dios ha preparado para ella. Y 5. Que es conveniente para todo hombre sabio, prudente, ser parte del pueblo de Dios, ser parte de las ovejas, no de los cabritos, que es la gracia de Dios manifestada de ese lado derecho. A la derecha del Padre está Cristo, es el intercesor, es el que ora por nosotros día y noche. Según el libro de Hebreos, dice que Él puede librarnos y salvarnos perpetuamente a todos aquellos que a través de Él se acercan a Dios, porque Él vive todos los días para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7. Así que es conveniente para todo hombre sabio ser parte del pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, donde Jesucristo es el Señor, donde no es la figura central, no es el pastor, no es el cura, no es el papa, no es el apóstol, no es el predicador, no es el pentecostal, no, es Cristo, es el Espíritu Santo, el Padre eterno manifestado allí. Entonces, es necesario que te añada a la iglesia de Cristo para que puedas obtener ventaja de las futuras bendiciones y puedas echarle mano a las bendiciones que el Señor tiene reservado para los suyos. Bendito sea el Señor. Así que los juicios, no me diga usted, Dios es tan bueno. Si es bueno, mató a Nadab y a Abiú, sacerdotes de él. En el propio templo de él le salió fuego del altar y los quemó y los mató porque ofrecieron un juicio, un fuego extraño. Y esto es una señal y una advertencia para los ministros que están metiendo fuego extraño en el altar, que están contaminando el evangelio de Cristo, que están trayendo apostasía y basura a la iglesia, que están entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. No me diga usted, pero eso, Dios es tan bueno. Coré, Datán y Abidán, se abrió la tierra y se los tragó vivo la tierra y descendieron vivos al infierno. Nabucodonosor se llenó de soberbia. Yo soy el gran Nabucodonosor, yo fundé Babilonia, y un ángel le mandó, lo puso loco Dios. 7 años le salieron pelos como animales, pezuñas, y se puso loco a comer paja. La gente que le roba la gloria a Dios, que se llena de soberbia, tiene esa naturaleza animal, peludo, le salen pelos como animales, pezuñas y a comer paja. Por eso la gente que le roba la gloria a Dios no le va bien. A comer paja es que va. Comió 7 años paja. A Herodes, la gente le decía, tú no eres un hombre, tú eres Dios, voz de Dios y no de hombre. Y se lo comieron los gusanos. Dice que murió comido por gusanos. Jesse, el ayudante de Eliseo, se robó, se llenó de soberbia, anhelando la riqueza del leproso Amán, y se le pegó la lepra a él. Simón, el mago, fue enjuiciado por Dios. Alabado sea Dios. ¿Y qué me dice usted de las naciones? Sodoma y Gomorra, la Biblia lo dice, cayó fuego y los quemó a todos con fuego y azufre, porque practicaban, de ahí viene la palabra sodomitas. La sodomía son relaciones homosexuales, y por eso Dios mandó fuego. Y aunque los gobiernos y los psicólogos, los psiquiatras y este sistema antivalores moderno esté tratando de darle una plataforma de legalidad a lo que la Biblia condena como pecado, no importa lo que los hombres digan, Dios es el juez de toda la tierra, y algún día ellos estarán, tanto los gobiernos que apoyan el homosexualismo, que se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, ellos darán cuenta a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Bendita sea la gloria de Dios. Pompeya, ese pueblo del Imperio Romano, fue quemado por el volcán del Vesubio, por impíos, por edomitas, por blasfemos, por paganos, por mundanos. Y también Dios mandó juicio sobre el Imperio Romano, que ellos decían que el César era Dios, y por eso cayó el Imperio Romano. Se levantará ahora cuando la iglesia se vaya.
que será la estructura geopolítica del anticristo. Bueno, que Dios me lo bendiga. Llegamos al final de nuestro programa de hoy, el juicio y la soberanía de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que ha sido enseñada. Yo aprendí mucho, mi Dios, gracias. Te pido que esta palabra corra y sea glorificada, que esta palabra halle lugar en cada corazón y que las personas que oyeron este mensaje lo oigan con reverencia, con respeto, porque todos los hombres que oyen tu palabra dice que por cuanto oyeron tu palabra no tienen excusa. Señor, yo te pido que esta palabra sea esa lámpara, esa trompeta que suene y despierte sus conciencias. Levanta al caído, calienta al frío y al tibio. Trae unidad, Dios mío, a tu pueblo. Levanta a tu pueblo, Señor, al grupo, al cuerpo ministerial, al cuerpo pastoral de este pueblo, de este país, Señor, que tú puedas encenderlos en el nombre de Jesús. La gente está esperando un avivamiento. Este pueblo y el mundo no necesita un avivamiento. La iglesia no necesita un avivamiento, necesita un despertar. Sin despertar no hay avivamiento, porque nadie puede disfrutar lo que sucede si está dormido. Mientras está dormido, nada te diferencia del que está muerto. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima oportunidad.